En este video les voy a hablar sobre las mezclas reactivas y combustión. Cualquier material que puede quemarse para liberar energía recibe el nombre de combustible y estos se conforman principalmente de carbono y de hidrógeno. Mayormente el combustible usado es de los hidrocarburos, que estos existen en varias fases y algunos de estos son el carbono, la gasolina y el gas natural. Y estos se denotan con la fórmula que tenemos en pantalla. Entonces, la mayoría de los combustibles son una mezcla de diferentes hidrocarburos y se obtienen del petróleo mediante destilación. También tenemos una clasificación de estos hidrocarburos en donde están los más volátiles y los menos volátiles. En los más volátiles tenemos la gasolina, que se evaporan de manera más rápida, y tenemos los menos volátiles, que es el queroseno y el gasoil. Una reacción química en donde se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía tiene el nombre de combustión, y el oxidante mayormente usado es el aire, debido a que es gratuito y se consigue de manera rápida y de manera fácil. Entonces, en una reacción química, los elementos que están antes de la reacción se llaman reactivos y los elementos que están después de la reacción tienen el nombre de producto. Entonces, consideramos un ejemplo en donde tenemos 1 kilomol de carbono y lo hacemos reaccionar con 1 kilomol de oxígeno, en donde nos da una reacción de dióxido de carbono. Entonces, la energía liberada durante un proceso de combustión, esta energía se puede perder como transferencia de calor con los sistemas externos, o se concentra en aumentar la temperatura de los elementos reaccionantes. Entonces, cuanto más pequeña sea esta pérdida, mayor será el aumento de esta temperatura. Entonces, si consideramos un punto en el que no hay pérdida de calor, no hay pérdida de temperatura con los elementos externos, tenemos una pérdida de calor de Q igual a 0. Entonces, esta temperatura va a ser máxima, y esto es lo que le llamamos temperatura de flama adiabática. Entonces, la temperatura de flama adiabática alcanza su valor máximo cuando sucede una combustión completa y cuando la cantidad de calor perdido es igual a 0. Y esta reacción tiene que ser total con la cantidad teórica de aire al cual estamos suministrando. Entonces, las cámaras de combustión mayormente tienen un punto menor a esta temperatura, y es por eso que para el diseño de este tipo de cámaras, ya sea de turbina de gas o toberas, se usa la temperatura adiabática, aunque siempre suele ser menor, debido a que en la práctica esta reacción suele ser incompleta, la reacción de combustión, y hay gases que se disocian a altas temperaturas, y también depende de los elementos los cuales estemos haciendo reaccionar. Entonces, la temperatura de flama adiabática no es única. Esta depende del estado de los reactivos, el grado en que se completa la reacción y la cantidad de aire utilizado. Entonces, la temperatura adiabática, de flama adiabática, será máxima cuando no haya pérdida de calor con los elementos externos, y cuando toda la cantidad de combustible sea quemado de manera completa. Y también esta combustión se puede controlar, se puede ajustar mediante el suministro de aire que le estemos haciendo.